Estación Reddit. Mi hermana menor casi destruyó mi familia, y aún estoy tratando de entender cómo sucedió. Cuando mi hermana menor me pidió que se mudara a mi apartamento, sabía que no sería una decisión sencilla. Ella estaba pasando por un momento difícil y, como cualquier persona preocupada por un familiar, quería ayudarla. Estaba sin empleo, sin dinero y no había muchas opciones de apoyo disponibles para ella en ese momento. Por lo tanto, la idea de dejarla quedarse conmigo por un tiempo parecía razonable. Además, siempre hemos sido una familia unida, y mi hermana siempre había sido tratada como la favorita de la casa. Mis padres tenían una relación más flexible con ella, y quizás por eso sentía que podía ser el adulto responsable y ayudar a corregir algunos de sus errores. Sin embargo, esto también me trajo un desafío, como equilibrar el apoyo familiar con los límites necesarios para garantizar que mi vida personal no se viera invadida de una manera que me causara incomodidad. Antes de que ella se mudara a mi apartamento, nuestra relación ya tenía algunos aspectos tensos. Siempre había tenido dificultades para lidiar con responsabilidades. Mientras yo crecía con la comprensión de que debía esforzarme y ser responsable, ella parecía estar en una constante búsqueda de atajos o soluciones rápidas, muchas veces sin pensar en las consecuencias. Esto, por un lado, la convertía en la favorita, pero por otro, me dejaba con la sensación de que no se estaba preparando para el mundo real. Sabía que eso era algo que tendría que lidiar mientras viviéramos juntos. Cuando finalmente se mudó a mi apartamento, imaginaba que sería solo una fase temporal. Yo, siendo mayor, traté de ser comprensivo y paciente. Después de todo, ella estaba en una situación difícil y no quería ser insensible. Creía que con un poco de tiempo, se recuperaría, conseguiría un trabajo y se estabilizaría financieramente. Ese era el plan, pero la realidad fue muy diferente. Ella parecía no entender la seriedad de lo que estaba ocurriendo y actuaba como si estuviera en una especie de vacaciones, esperando que yo fuera su apoyo financiero y emocional, sin realmente comprender la responsabilidad que eso implicaba. Pronto me di cuenta de que lo que debía ser un apoyo temporal comenzaba a transformarse en algo mucho más complicado. Ella empezó a traer personas desconocidas al apartamento sin avisarme. Al principio, intenté ser flexible, pensando que quizás era algo aislado, una visita casual de un amigo, pero pronto las visitas se volvieron más frecuentes y la situación se salió de control. Ella empezaba a hacer pequeñas fiestas y reunir personas en mi espacio mientras yo estaba trabajando. Entendía que necesitaba interacción social, pero había un límite en cuanto a cuánto podía invadir mi día a día. Tenía derecho a esperar que el ambiente de mi casa fuera respetado, especialmente cuando no estaba allí para supervisar. La privacidad fue lo primero que sentí que estaba siendo violada. Mi apartamento no era grande y las fiestas no eran discretas, el ruido era alto y los encuentros sucedían sin consideración por mis horarios de trabajo o por mi necesidad de descansar. Al principio, traté de hablar con ella de manera tranquila, explicándole cómo eso me estaba incomodando. No quería ser autoritario, pero estaba tratando de establecer límites claros. Realmente creía que, una vez que entendiera el impacto de su comportamiento, cambiaría. Después de todo, siempre había sido muy persuasiva y sabía cómo hacer que la gente se sintiera culpable. Pero, en lugar de entender mi punto de vista, simplemente daba excusas o minimizaba la situación, y yo terminaba sintiéndome como el villano por haber puesto límites a su libertad. La frustración comenzó a crecer, ya que, en mi mente, estaba haciendo lo que cualquier hermano responsable haría, establecer límites y buscar algún tipo de orden en la situación. Pero, para ella, esto parecía más un intento de control o un ataque a su libertad. Me daba cuenta de que nuestra relación estaba comenzando a desgastarse y eso me entristecía mucho, porque nunca imaginé que algo así pudiera suceder. A medida que pasaba el tiempo, la situación se agravó. Mi hermana comenzó a involucrarse con un tipo que, desde el principio, me dio una sensación extraña. Era el tipo de persona que parecía ser solo un buen amigo, al principio, pero pronto se convirtió en alguien que frecuentaba mi apartamento constantemente. No importaba cuánto intentara ignorarlo, el hecho era que él siempre estaba allí, y parecía que ella no podía percibir las señales de alerta. Al principio, traté de ser diplomático y no interferir directamente en su relación. Ella tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, y sabía que si forzaba la situación, podría causar más problemas que ayudar. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que esta relación estaba teniendo un impacto negativo en el ambiente de nuestra casa. El chico, además de estar físicamente presente de una manera incómoda, comenzó a traer una energía tóxica al apartamento. Lo observé de cerca, y en lugar de ser solo un novio normal, parecía estar manipulando a mi hermana.
La ponía en situaciones incómodas, hablaba de ella de manera despectiva cuando no estaba cerca, aunque ella intentaba negarlo, era evidente que estaba empezando a volverse dependiente de él emocionalmente. Mi mayor miedo era que estuviera involucrada con alguien que no solo no la respetaba, sino que también estaba afectando mi espacio y mi paz mental. Intenté hablar con ella sobre él, pero su reacción siempre fue la misma, me aseguraba que solo estaba siendo sobreprotector y que él era la persona adecuada para ella. Sabía que su comportamiento era manipulación disfrazada, pero, una vez más, parecía que estaba exagerando. La frustración aumentaba, a pesar de mi preocupación por la situación, sentía que estaba siendo ignorado. Intenté ser paciente y esperar que mi hermana comprendiera que había algo mal en la situación, pero eso no sucedió. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos que me hicieron darme cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que imaginaba. En un momento determinado, me di cuenta de que mi apartamento se estaba convirtiendo en un punto de encuentro para actividades que definitivamente no quería asociar. Personas extrañas, comportamientos irresponsables y, en algunos casos, incluso cosas que parecían ilegales estaban ocurriendo allí. Estaba agotado emocionalmente. Ya había intentado hablar varias veces y había sido ignorado. Cuando no estaba en el apartamento, las fiestas y la presencia del novio de mi hermana continuaban. Me estaba quedando sin opciones. Intenté un enfoque más directo, diciéndole que este tipo de comportamiento no era aceptable y que necesitaba pensar en las consecuencias de sus acciones. Pero, en lugar de escuchar, ella se alejaba aún más y me hacía sentir como el villano. En un punto crítico, el novio de ella trajo a más personas a mi apartamento sin mi permiso, y fue entonces cuando la situación alcanzó su límite. Dije, de manera firme, que él no debía pisar mi casa. Se irritó, mi hermana se enojó aún más, y el clima de tensión solo aumentó. Ella sintió que estaba intentando controlarla y empezó a ver cualquier crítica mía como un ataque. Solo quería mantener el ambiente seguro y respetuoso, pero ella no lo veía de esa manera. Comenzaba a sentir que la relación entre nosotros se estaba volviendo irreparable. Lo que parecía ser una simple ayuda se había transformado en una pesadilla emocional. Mientras intentaba lidiar con esta situación en casa, comenzaba a perder mi posición en la familia. Siempre había sido visto como el responsable, alguien dispuesto a ayudar y apoyar. Sin embargo, mi hermana empezó a distorsionar la narrativa ante nuestros padres. Comenzó a decir que yo estaba siendo autoritario y que intentaba controlar su vida. Al principio, no le di mucha importancia a sus palabras, pero pronto me di cuenta de que estaba logrando influir en nuestros padres de una manera que no esperaba. Ellos empezaron a cuestionar mi enfoque y a darme sermones sobre cómo debía ser más comprensivo. Esto me dejó extremadamente frustrado. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero, en lugar de recibir apoyo, me encontré siendo cuestionado y criticado. Este momento fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que, aunque mi intención era ayudar, me estaba convirtiendo en una persona que, a los ojos de mi hermana y de nuestros padres, solo estaba causando problemas. Mientras tanto, mi hermana continuaba distorsionando la realidad, creando una narrativa donde yo era el villano y ella la víctima. Lo peor de todo fue ver que mis padres, siempre más flexibles con ella, empezaban a intervenir, intentando mediar la situación de una manera que solo la empeoraba. Me sentí aislado, incomprendido y el peso de esta situación comenzó a afectarme profundamente. A medida que la situación se desarrollaba, la dinámica familiar se volvía cada vez más tensa. No solo estaba lidiando con la relación problemática con mi hermana, sino también con la creciente presión de nuestros padres, que empezaron a tomar partido sin realmente comprender lo que estaba sucediendo. Mi hermana, al darse cuenta de que estaba comenzando a perder el control de la situación, hizo algo que solo complicó aún más las cosas, empezó a manipular a los otros miembros de la familia. Sabía cómo jugar con las emociones de las personas y, con ello, creó un escenario en el que yo era el villano. La manipulación que utilizó fue una mezcla de distorsiones de la realidad, jugadas emocionales y la explotación de su posición de la consentida de la casa. Cada vez que conversábamos, ella parecía tener una nueva historia sobre cómo yo estaba siendo insensible o controlador. Al final, ella siempre lograba convencer a nuestros padres de que yo estaba exagerando. Lo que hizo que esto fuera aún más difícil fue el hecho de que nuestros padres siempre habían sido más flexibles con ella. Eran más tolerantes y estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante ciertos comportamientos suyos, algo que nunca pude entender del todo. La sensación de que mi hermana estaba siendo tratada de manera diferente a como yo lo fui cuando era más joven, y la percepción de que los padres la protegían sin cuestionarla, me dejaron irritado y desanimado. La manipulación de ella resultó ser mucho más sofisticada de lo que imaginaba. No solo usaba el cartón de víctima,
sino que también aprovechaba las situaciones en las que yo me mostraba frustrado o agotado para reforzar la idea de que yo estaba siendo injusto con ella. Cuando me acusaba de ser autoritario, mis padres, que ya tenían una visión más protectora de ella, comenzaban a cuestionar mis acciones sin realmente entender la situación en su profundidad. Esto comenzó a minar mi confianza en mi propia capacidad para tomar decisiones dentro de mi hogar y en el ámbito familiar. Y lo más difícil de lidiar fue que, a pesar de saber que tenía razón, me sentí cada vez más aislado. Me estaban tratando como un tirano, siendo constantemente cuestionado y criticado. Este tipo de manipulación afectó mi autoestima de manera significativa. Cada vez que alguien de la familia me daba un sermón, me sentía menos comprendido y más inseguro acerca de mis propias acciones. Esto fue corroído la relación entre mis padres y yo, dejándome en una posición emocionalmente vulnerable. Con el tiempo, la relación con mis padres se deterioró aún más. Ellos, que siempre me habían visto como la persona responsable, ahora parecían verme de una manera más negativa. La narrativa creada por mi hermana se había arraigado de tal forma que me vi siendo constantemente cuestionado sobre mis actitudes e intenciones. Esto no fue algo que sucedió de manera súbita, fue una erosión gradual del vínculo que tenía con mis padres. Siempre había sido muy cercano a ellos, pero a medida que la situación se desarrollaba, comenzaron a dudar de mis motivaciones. Estaba siendo constantemente atacado por mi hermana, y en lugar de apoyarme, ellos comenzaban a enfocarse en cómo yo podría estar exagerando o siendo insensible. Nunca imaginé que algo tan simple como intentar establecer límites en mi propia casa podría generar una división tan profunda entre mis padres y yo. La parte más difícil fue darme cuenta de que, en lugar de ser imparciales, mis padres estaban, de alguna manera, tomando partido por mi hermana. Su visión sobre la situación parecía basarse en una perspectiva que ignoraba mi posición y las dificultades que enfrentaba al intentar mantener el orden y el respeto en casa. Pasaron a verme como alguien que intentaba cambiar a mi hermana, sin considerar que era ella quien, en realidad, estaba desrespetando límites y creando un ambiente insostenible para todos nosotros. Este alejamiento emocional fue progresivo. Me sentía cada vez más solo en mis propias decisiones y sentimientos. A medida que mi hermana continuaba manipulándolos, me encontraba en una posición donde, incluso estando en lo correcto, ya no podía contar con el apoyo de quienes siempre había estado acostumbrado a tener. Esta falta de comprensión y apoyo me llevó a cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a seguir intentando salvar la situación. Por más que intentaba ser racional y explicar mi punto de vista a mis padres, parecía que todo lo que decía solo reforzaba la idea de que estaba equivocado. La sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. No solo estaba lidiando con los problemas creados por mi hermana, sino también con la creciente desconexión emocional con mis propios padres. Con todo lo que estaba sucediendo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir los efectos de toda esta tensión en mi salud emocional y mental. No solo lidiaba con la frustración de ver a mi hermana actuar de manera irresponsable y desrespetuosa, sino también con el desgaste emocional de intentar equilibrar las expectativas de mi familia. El constante enfrentamiento con mi hermana, los sermones de mis padres y la sensación de estar siendo incomprendido empezaron a afectar mi salud mental. Comencé a sentir un constante agotamiento. No podía dormir bien, estaba frecuentemente ansioso y, aun cuando intentaba relajarme, mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que estaba sucediendo. El peso emocional de esta situación era abrumador, y parecía que no había manera de escapar de ello. Cada vez que intentaba encontrar un momento de paz o alivio, algo nuevo surgía para recordarme la tensión constante que estaba viviendo. Este agotamiento se manifestó de varias maneras. Estaba constantemente cansado, con la sensación de estar cargando el mundo sobre mis hombros. La presión por ser el adulto responsable y tratar de mantener el orden en casa me dejaba abrumado. Al mismo tiempo, sentía una creciente soledad, como si estuviera luchando una batalla que nadie más comprendía. Sin duda, esto tuvo un impacto negativo en mi salud mental y en mi bienestar general. Ya no sabía qué hacer para resolver la situación. Cada vez que un intento de diálogo fallaba, la sensación de impotencia crecía. Se me hacía cada vez más difícil lidiar con la situación de una manera equilibrada. Me estaba perdiendo en la frustración y el desgaste emocional. En muchos momentos, me preguntaba si debería simplemente alejarme y tratar de seguir adelante con mi vida, sin preocuparme por las consecuencias. Esta situación también comenzó a afectar mis relaciones con otros miembros de la familia. Mis amigos, que normalmente serían mi apoyo, empezaron a notar que estaba cada vez más distante y exhausto. No quería hablar sobre lo que estaba sucediendo, ya que no quería parecer alguien que se quejaba demasiado. Pero, al mismo tiempo, la frustración era tan grande que me resultaba difícil mantener mi socialización habitual.
El aislamiento social fue una consecuencia directa de esta situación. Comencé a alejarme de amigos y familiares, pues no quería exponer aún más las tensiones que se estaban viviendo en mi casa. Me sentía como si estuviera viviendo en un mundo aparte, donde las personas a mi alrededor no podían entender lo que estaba pasando. Cuando hablaba de esto, constantemente me juzgaban como rígido o exagerado, y eso solo me alejaba aún más de la gente. También empecé a cuestionar el impacto de esto en mi vida a largo plazo. ¿Cómo podría continuar en una situación así sin perder mi cordura? Sentía que me estaba convirtiendo en una persona amargada y cerrada, y eso me preocupaba profundamente. La frustración y la soledad estaban apoderándose de mí, y la presión familiar solo hacía que me sintiera cada vez más abrumado. Ahora que las cosas se han calmado un poco y estoy tratando de reflexionar sobre todo lo que sucedió, me pregunto dónde podría haber actuado de manera diferente. En retrospectiva, veo que tal vez fui demasiado rígido en algunas situaciones. Quizás, si hubiera sido más paciente o menos inflexible, las cosas podrían haber transcurrido de otra manera. Pero, al mismo tiempo, sé que intenté hacer lo correcto. Establecí límites porque sabía que era necesario, no solo para mí, sino para el bienestar de todos en casa. Al final, la lección más difícil fue darme cuenta de que, por más que las personas de mi familia me amaran, no siempre entenderían lo que estaba enfrentando. Algunas situaciones, lamentablemente, están fuera de nuestro control, y necesitamos aprender a aceptar eso. Ahora estoy en un proceso de reconstrucción. Intentando entender lo que pasó, sanar mis heridas emocionales y encontrar formas de volver a tener una relación saludable con mi hermana y mis padres. Tal vez esto tome tiempo, pero sé que, para mi bienestar, necesito seguir adelante. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!